Bueno, pues nos ha llegado una ley trans muy, muy, muy descafeinada. O sea, le han quitado todo lo feo que tenía el anteproyecto. ¿Vale? Han quitado la imposición de que las mujeres trans tengan que participar, digamos, de manera literal. O sea, lo han como medio metido, pero no, han quitado que de manera literal las mujeres trans tienen que participar en las categorías femeninas. Han quitado cualquier rastro de hormonación, de bloqueados de la pubertad y también cualquier temilla al respecto de que si de que si los padres no aceptaran la identidad sexual de un menor, que eso supondría un riesgo para el menor según la ley de protección jurídica del menor, lo cual esto podía llevar a que servicios sociales te hiciera una visita. ¿Vale? Todo eso lo han quitado. O sea, han dejado, la verdad es que las partes más controvertidas, vamos a decirlo así, de la ley, las han quitado. También han metido algunos cambios aquí y allá, ya lo vamos viendo. Bueno, la primera parte de la ley realmente, bueno, es bastante estándar. Esta ley es una ley para la no discriminación de las personas LGTBI. Sus derechos y obligaciones se aplican a todo el mundo, particularmente a las personas LGTBI. Comienzan con un artículo lleno de definiciones en lo que definen lo que es la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, en fin. Entonces, entre esas definiciones, hay un par de ellas, digamos, que me han llamado la atención, que es la forma en que han tenido de definir orientación sexual y la forma en la que han definido un nuevo término que introducen en el mundo legislativo, que es la violencia intragénero. ¿Vale? La orientación sexual la han definido como atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. ¿Vale? La orientación sexual puede ser heterosexual, cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas de distinto sexo, homosexual cuando se siente atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del mismo sexo, o bisexual cuando se siente atracción física, sexual, afectiva hacia personas de diferentes sexos, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, en el mismo grado, ni con la misma intensidad. Las personas homosexuales pueden ser gays si son hombres o lesbianas si son mujeres. Me ha chocado la definición de bisexual, sobre todo lo de sentirse atraído a diferentes sexos, no necesariamente al mismo tiempo, ¿vale? Porque depende de cómo te levantes en el día, supongo. No sé, un poco demasiado larga. Bueno, violencia intragénero. Este ya es más importante. Violencia en sus diferentes formas, como física, psicológica, económica o sexual, entre otras, que se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo y o género, y que constituye una manifestación del poder cuya finalidad es dominar y controlar a la víctima. Pues sí, señores, acaban de definir un nuevo concepto, ¿vale? Violencia intragénero, básicamente, que es lo de la violencia de género, lo mismo, pero entre parejas homosexuales. Ya está, ¿vale? Luego lo desarrollan en la ley. Básicamente han hecho una especie de medio ñapa, ¿vale? Y lo mismo que la ley de violencia sexual trataba a las víctimas sexuales como víctimas de violencia de género a efectos de ayuda sociales y tal, pues aquí lo mismo, pero un poco más limitado. Bueno, pero ya llegaremos. Bueno, el artículo 6. Bueno, pongo artículo 6 un poco como artículo, digamos, un poco de token del tema de campañas de concienciación, porque es el primero que las incluye. Dice, los poderes públicos promoverán campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar, dirigidas a toda la sociedad y en especial a los ámbitos donde la discriminación afecta a sectores de la población más vulnerables. He puesto pero realmente esta ley está plagada de artículos de turra. O sea, se meten en la educación, se hará concienciación a los profesores en las aulas, se meten en la salud, se hará concienciación a los profesionales de la salud, se meten en el mundo jurídico, se hará concienciación a los profesionales del mundo jurídico, and so on and so forth, ¿vale? O sea, hay montones de esos artículos. O sea, vamos, que es para dar, no nos va a faltar turra LGTBI. Y por supuesto, eh,
se generarán estudios y encuestas para conocer la realidad LGTBI, los problemas que tienen, cómo solucionarlos, etcétera, etcétera. El artículo 9 incluye el chiringuito obligatorio, ¿vale? Que se llama Consejo de Participación de las Personas LGTBI. El Consejo de Participación de las Personas LGTBI es el órgano de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI y tiene por finalidad institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la igualdad de trato, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y de reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI y sus familias. Bueno, este es el chiringuito. Vale, los artículos 11 y 12 básicamente instituyen la discriminación positiva en la contratación pública. El artículo 11 dice: es la contratación administrativa. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con la legislación en materia de contratación pública, incorporarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales de ejecución o criterios de adjudicación dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, bla, 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 siempre que exista vinculación con el objeto del contrato. O sea, que cuando se haga una licitación o se vaya a contratar una empresa para hacer no sé qué, se pueden meter condiciones del estilo, pues tiene que haber tanto porcentaje de sexualidades diversas en la empresa, o yo qué sé, es una empresa que tiene que tener el sello de igualdad de empresa inclusiva o alguna cosa así, o el proyecto que se presente debe incluir medidas especiales para la no discriminación LGTB, o yo qué sé, cosas de este estilo. El artículo 12 del empleo público dice: las administraciones públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley para el conjunto del personal a su servicio e implantarán medidas para la promoción y defensa de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales de conformidad con la normativa aplicable. ¿Vale? O sea, que en el acceso al empleo público se incorporan medidas para la promoción y para la no discriminación de las personas LGTBI. Entonces, si hay que incluir medidas para no discriminarles, pues esto no se va a quedar no se va a discriminar a las personas LGTBI. No creo que ahora, si eres homosexual o trans y tú te presentas en una posición, no te vayan a coger, ¿vale? Sino que esto probablemente implicará ya medidas de, digamos, de discriminación positiva que ya alguna vez se están aplicando de plazas reservadas para trans y cosas así. Bueno, o sea, quiero decir, ya un poco lo que esperábamos. Artículo 17. Prohibición de terapias de conversión. Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Prohibición de terapias de conversión. No pone en el texto nada de que esas terapias de conversión tengan que ir en una dirección concreta. Con lo cual, tan prohibido está intentar hacer heterosexual a un homosexual como intentar hacer homosexual a un heterosexual. ¿Vale? Lo que pasa es que probablemente cuando intentes mirar si los niños son homosexuales, eso lo llamarán educación sexual. Y cuando intentes mirar si a lo mejor un homosexual no lo es, pues es eso, o a lo mejor analizas a una persona que tiene disforia de género, porque a lo mejor esa disforia de género tiene otra causa que no sea simplemente una disforia de género simple, sino que tiene algún problema detrás, eso lo llaman terapia de conversión. ¿Sabes? Entonces, como lo llaman de distinta manera, entonces ya no. Eso ya, así digamos que lo cuentan de una manera y no de otra. Bueno, artículo 19. Atención sanitaria integral para personas intersexuales. Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre 12 y 16 años, solo se permiten dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas. A ver, esto es interesante porque en el anteproyecto de ley aquí se incluía una cosa que era que se garantiza la integridad genital de las personas intersexuales. ¿Vale? Eso lo han quitado. ¿Vale? Ahora ya no pone eso. Ahora ya lo que pone es que se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital
en personas menores de 12 años. Esto en el contexto de atención sanitaria integral a personas intersexuales. ¿Vale? O sea, aunque parece que es para todo el mundo, no, es solamente para personas intersexuales. Entonces, claro, ya no dice que tengan derecho a integridad genital o que no se les pueda hacer una cirugía en sus genitales, sino que no se pueden, digamos, realizarles prácticas de modificación genital. Claro, ya no estamos hablando de una mutilación genital o de la integridad genital, que es que incluiría la protección contra la mutilación genital. Resulta curioso. ¿Vale? En la práctica, al final, esto lo que prohíbe es cualquier tipo de cirugía genital en las personas intersexuales. Así que, bueno, pues aunque no es lo mismo, pero de facto es lo mismo. Así que cuando se apruebe esta ley, tanto las mujeres como las personas intersexuales tienen sus genitales protegidos, los hombres pues no. ¿Vale? Nosotros podemos tener prácticas de modificación genital. Joder, qué nombre más bonito le han puesto. Prácticas de modificación genital. ¿Vale? Y sigue siendo legal. Vale, artículo 26. Este es el del deporte. Deporte, actividad física y educación deportiva. A ver, no van a meter directamente lo de que hay que aceptar a las mujeres trans en la categoría femenina, pero en su lugar van a hacer otra cosa. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y en el marco de lo previsto por la Ley 19 de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y su normativa de modificación, promoverán que la práctica deportiva y la actividad física se realicen con pleno respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en el deporte. ¿Vale? O sea, fijaos que lo que dice no es que lo vayamos a obligar, ¿vale? Pero vamos a meter mano para que la práctica deportiva y la actividad física se realice con respeto, ¿vale? Y no discriminación por identidad sexual. Claro, si tú respetas la identidad sexual, tú respetas que se venga un hombre, se identifique como mujer y que practique y que ya entra en la categoría femenina. ¿Sabes? No lo ponen tan de cara, ¿vale? Como venía antes, pero más o menos deslizan un poco la misma idea. ¿Vale? Mediante la adopción de las siguientes medidas. El fomento del respeto a la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales de las personas LGTBI en las normas reguladoras de competiciones deportivas. ¿Vale? O sea que las normativas de las competiciones tienen que incluir el respeto, ¿vale? A la identidad sexual, ¿vale? Porque, ¿qué quiere decir? Respeto a la orientación sexual, que parece que haya algún problema con que haya una persona homosexual jugando, ¿vale? En respeto a la identidad sexual. Entonces, ¿qué quiere decir respetar la identidad sexual de una persona? Pues dejarle competir en la categoría en la que se siente identificada. Siguiente medida. El fomento de la adopción por parte de los clubes, agrupaciones y federaciones deportivas de compromisos de respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como de condena a los actos de la LGTBI fobia en sus estatutos, códigos éticos y declaraciones públicas. ¿Vale? O sea, todos los clubes, agrupaciones, federaciones, deportivas, en sus estatutos y cuando hablen públicamente, tienen que incluir, digamos, medidas contra la LGTBI fobia. ¿Y qué es la LGTBI fobia en el deporte? Pues, lógicamente, entre otras cosas, el no permitir que una persona que se siente mujer trans participe en la categoría femenina y viceversa para hombre trans. La prevención y erradicación de los actos de LGTBI-fobia realizados en el marco de las competiciones y eventos deportivos, ya sean dirigidos a deportistas, personal técnico, personal que ejerza labores de arbitraje, acompañantes o incluso al público en general. Vamos, que si te quejas del tema, a la puta calle. Uy, a la calle que vas. O sea, encima, eso quiere decir que no solamente hay que poner normas en plan aquí estamos en contra de la LGTBI-fobia, sino también pues sanciones por ello. Seguimos. La adopción de planes de actuación y campañas de sensibilización contra la discriminación de las personas LGTBI en el deporte. Como es cansado dar la turra, ¿vale? Con el tema LGTBI, pues las asociaciones, federaciones del deporte y tal, les decimos que den la turra también dentro de su deporte.
La formación adecuada de todas las personas y profesionales involucrados en la actividad física y el deporte federado y no federado, incluyendo al personal técnico, profesionales de didáctica deportiva, del arbitraje y de la enseñanza de la educación física, dirigidas a dotarles de herramientas de sensibilización y prevención e intervención en materia de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias. Y pues este es uno de los que he dicho antes. Este es un artículo que pone que el personal deportivo, de árbitros, profesores de educación física, personal técnico, bla, bla, pues se les va a hacer una campaña de sensibilización y formación para que aprendan sobre estos temas y demás. O sea, para que por si acaso alguien tenía alguna duda, se despeje. ¿Vale? O sea, por eso digo, no van a meter, no van a obligar, como obligaban antes ahí de golpe y porrazo, que en los eventos deportivos deben respetar la identidad sexual y dejar participar a las personas en la categoría deportiva de aspecto que corresponda a su identidad sexual sentida. No, ahora digamos no lo hacen así, sino dicen simplemente que se fomentará el respeto a la identidad sexual a todos los niveles dentro del deporte. ¿Vale? Comenta Nigaja, total, que podrán jugar hombres en categorías femeninas. Vale, ahí es donde han tenido que dar su brazo a torcer, y ahora porque al final de este artículo pone, en las prácticas, eventos y competiciones deportivas en el ámbito del deporte federado, ojo, en el federado, se estará a lo dispuesto en la normativa específica aplicable, nacional, autonómica e internacional, incluidas las normas de lucha contra el dopaje que, de modo justificado y proporcionado, tengan por objeto evitar ventajas competitivas que puedan ser contrarias al principio de igualdad. Ajá. O sea, han tenido que meter por ahí, ¿vale? Para que digamos, en las competiciones más importantes, digamos, las competiciones federadas, donde realmente digamos, se juegan los dineros, vamos a decirlo así, que allí cada deporte pueda establecer su normativa de aceptación de mujeres trans en las categorías femeninas, ¿vale? Como ya está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que seguro que, si recordáis algunas de las cosas que pasan por allí en atletismo, natación, que hemos comentado en el podcast, ¿vale? Pero vamos, fuera del deporte federado, ¿vale? Porque esto solo aplica al deporte federado, en el que existe una federación, ¿no? Una federación, pues como la FIFA, por ejemplo. Es que no sé, no me acuerdo de los nombres de las federaciones de todos los deportes. Me sé la FIFA porque es el fútbol y es así que me suena. Eh, pero vamos, entonces, pero fuera de los deportes federados, en eventos deportivos así, en plan que puede organizar, por ejemplo, pues las propias instituciones públicas o por ejemplo, yo qué sé, cosas que hagan en un colegio, en fin, en otro tipo de cosas, pues a lo mejor, o sea, por ejemplo, una de estas maratones, yo qué sé, se hace una maratón contra el cáncer, ¿no? Una de estas carreras contra el cáncer. Pues aquí si hacen categorías masculina y femenina, pues aquí si llega una mujer trans, pues habrá que meterla en la categoría femenina. ¿Vale? Más o menos la consecuencia viene siendo un poco esa. Buenas, Raúl Muñoz, bienvenido. Dice, me gustaría ver a las mujeres de hoy hacer 100 kilómetros en un día con 35 kilos de carga como lo hacían la infantería de Marina en el 94. No había extinción, ya que las balas no eligen y un pelotón se mide por el eslabón más débil. Ujú. Bueno, pues eso es un poco lo que hay, ¿vale? En el tema del deporte. Digamos que no lo ponen de manera explícita, pero digamos, vamos a decir lo que lo ponen todo de cara para que sea muy muy difícil que te escapes. Muy muy difícil.